Las clases ya van a empezar y hay muchas cosas que debes comprar. Libros, borradores, cartulinas de colores, dime dónde las vas a guardar. Checks. Cosas de oficina o para la guardería, aquí todo lo vas a encontrar. Checks. Ya empiezan las clases, no queremos que te atrases, compra todo en un solo lugar. Checks, Checks. Comisariato del Libro es Checks, donde encontrarás toda la lista de útiles a los mejores precios. Ven y por tu compra recibe premios al instante. Checks. Si buscas una camioneta full moderna, full equipada, pero sobre todo con full estilo, lo que buscas es la nueva Fiat Fullback, que cuenta con la más avanzada tecnología japonesa y el diseño italiano que solo Fiat puede ofrecer. Descubre sus 3 versiones a diésel, cabina doble 4x4, ahora desde $38,990. Aprovecha por este mes el recubrimiento de balde y 15,000 kilómetros de mantenimiento sin costo. Encuéntrala solo en Maresa Center, Autofénix y Autodelta. Aplican condiciones. Válido para mantenimientos preventivos. No aplica para mantenimientos correctivos. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. Encantado de poder saludarles, señores invitados de segunda hora. A los tiempos. El exministro economista César Robalino Gonzaga, totalmente renovado, no sé si ideológica y conceptualmente también. ¿Qué opina otro de mis invitados de excepción, que es el doctor Luis Verde Soto? Y el licenciado Juan Cubi también está con nosotros para analizar en el tiempo que tenemos las tácticas de Acuerdo País. ¿Cuántos grupos crees tú que existen en este momento, Juan? Gracias. ¿Cuántos grupos o tendencias existen en este momento en el partido de gobierno, en el partido de Correa? Porque hay varios partidos, hay un partido de Correa, hay otro partido, pues todos sabemos, ¿no? Como 3 partidos les he contabilizado. Mejor te dejo a ti, que eres bueno para las sumas. Gracias, Gonzalo. Un saludo a César, a Luis. Bienvenido. A ver, hay una tendencia clara este momento que se evidencia, y es la tendencia que está en favor de la impunidad. Es decir, la que se está alineando con hacer todo lo posible por tapar los escándalos de corrupción, ¿no? Eso es claro, ¿no? La última salida de estos 3 funcionarios altos de gobierno, yo creo que más que una decisión voluntaria de salirse, tiene que haber sido, a mi modo de ver, un acuerdo para no tener que despedirles, ¿no? Porque era obvio que eran funcionarios incómodos para el presidente Moreno. Un presidente que está este momento planteando frontalmente un distanciamiento con el régimen anterior por el tema de la corrupción, y tenía unos funcionarios que más bien estaban trabajando en favor de lo que acaban de denominar, como le dijo el otro día el presidente Moreno, el 666, algo así, ¿no? Sí. Dio a entender que era la amenaza de este país, la bestia, dijo. Y entonces era totalmente incoherente que estos funcionarios estuvieran haciendo estas gestiones no autorizadas, haciendo estas declaraciones contradictorias. Yo creo que tenía que haber tomado una decisión Moreno de pedirles su renuncia, y probablemente conversaron para que eso no apareciera como un rompimiento demasiado obvio. Para a buen entendedor, pocas palabras, yo creo que hay un sector de Alianza País que está desesperado por blindar no solamente al vicepresidente Glass, sino al expresidente Correa frente a los escándalos de corrupción. Porque el momento en que si eso se destapa, si cae el uno, caería el otro, y ya además, está. Gonzalo, no es solamente que caen los dos, es que cae todo un entramado de corrupción que puede involucrar, no sabemos a qué cantidad de dirigentes, de exfuncionarios, etcétera, del Correato, ¿no? Sí. Porque aquí hay que... Ha tenido su complicidad en diferentes niveles, pero han sido beneficiarios directos al fin y al cabo. Porque aquí hay un asunto que hay que señalar, Gonzalo. Odebrecht montó un sistema de corrupción, no son casos aislados, no son decisiones casuales. Un sistema de corrupción que viene desde mucho antes de que iniciara el gobierno de Rafael Correa. Y está ya declarado que tenían una práctica de coimar y sobornar para conseguir contratos. Por lo tanto, a mí me parece que en este país todos los contratos donde está Odebrecht, por ahora solo Odebrecht, todos los contratos, sea desde la refinería
del Pacífico hasta los bordillos de un barrio donde esté Odebrecht, tienen ya sospecha de haber sido conseguidos por medio de corrupción. Por lo tanto, todos los funcionarios que han firmado, han conversado, han acordado, Han contratado. estos contratos tienen que ser ya sujetos de investigación, son ya elementos de sospecha para pensar en que detrás de esto funcionó el aceite que denominamos vulgarmente para la contratación. Por eso es que hay esta desesperación de ciertos sectores dirigentes de Alianza País por tapar todo, porque no sabemos hasta dónde va a afectar a Alianza País el destape de la corrupción. Doctor Luis Verde Soto, el señor vicepresidente Glass, decía en un Twitter: la verdad brillará sobre la infamia. Agradezco a mis compañeros del bloque parlamentario de Alianza País por haber escuchado mi pedido, por sus respaldos, por su cariño, por su confianza. Esto nos conduce a un solo camino, la verdad. Mis manos están limpias y así lo voy a demostrar ante mi pueblo y ante la justicia. Lo probaré jurídicamente. Agradezco a la militancia de Alianza hijos. La verdad brillará y mi inocencia se ratificará. Por los chicos también. Confío en la justicia y sé que prevalecerá el Estado de Derecho y no el de opinión. La verdad se impondrá al odio y el revanchismo. Bueno, dicho así, una persona de barrio ligero le cree, pues no. Es una exhortación sentimental. En Ecuador estamos acostumbrados a construir esto que se ha dado a llamar la posverdad, es decir, esta mentira sentimental construida comunicacionalmente, que no requiere de comprobación, que ante las pruebas evidentes de, como puede ocurrir en el caso de corrupción, ciertamente no las reconoce, no cambia de posición y procede en política a través de esta vinculación sentimental o aulide populista o una invocación sentimental como esta. Esto que el mundo se ha dado a llamar posverdad, es decir, estas mentiras construidas para poder proceder en política, están funcionando. Esto de un lado, ¿no es verdad? Yo creo que es lo que está haciendo el vicepresidente en todos los casos, pero fundamentalmente lo que ha ocurrido en el Parlamento es exactamente lo contrario a la vigencia de una institución democrática. Parlamento lo que ha ocurrido es que un presidente de Parlamento se niega a abrir el debate republicano, lo mínimo que debe hacer un Parlamento, que es abrir ese debate, para saber por qué ellos, los adherentes a la posición y respaldo a la posición del vicepresidente Glass y su posición ante la corrupción, finalmente permiten que haya un enjuiciamiento penal. Es decir, esta dificultad para conocer cuál es el pensamiento de este segmento de país ha sido muy importante, y también para impedir que podamos saber qué es lo que piensa la oposición sobre por qué y bajo qué términos debe ser procesado el vicepresidente Glass. En suma, estamos asistiendo a un momento de desmoronamiento, otra vez más, de los mínimos del procedimiento. Estamos asistiendo a un paso entre la aplicación autoritaria de la ley, que fue lo que caracterizó estos últimos 10 años, a una aplicación impune de la ley, una aplicación arbitraria de la ley. Estamos otra vez frente a una imposición de mayoría contra la construcción colectiva de la opinión pública. La opinión pública, a diferencia de lo que plantea Glass y a diferencia de lo que ha planteado eternamente el correísmo, la opinión pública es la base de la democracia, es la construcción colectiva de nuevos significados desde la sociedad. Es el intercambio que permite que los sujetos podamos construir, ¿no es verdad?, el acompañamiento del mandato popular. La opinión pública es la base de la democracia, al contrario de lo que piensan y de lo que plantean y de esta posverdad que permanentemente tratan de introducirnos de que la opinión pública es lo malo. La opinión pública es la base central de toda la democracia. ¿Y usted por qué plantea 3 tácticas y un solo Dios verdadero? Dice usted, el sitio está ubicado en Bruselas. El Dios verdadero está en Bruselas. Las 3 tácticas son las que más o menos se podrían esbozar. El lavado es la primera.
Lavado, básicamente, hemos visto todos estos días cómo que dejó el presidente Correa, que ocupa la presidencia de varias comisiones, ¿no es verdad?, que se dedican a plantear que todo lo hecho durante los últimos 10 años es aquello que debe hacerse a futuro en el Ecuador, que todo está muy bien hecho. Es decir, tratan de crear las condiciones para que todo este proceso de cuestionamiento por la corrupción, de cuestionamiento por la calidad baja de la política pública, se borre lo más pronto y pueda procederse con una cierta, llamemos, tranquilidad a pasar estos años en los que el presidente Correa pretende ser reelecto el 21. Esa es una de las tácticas que existe en el país ahora. Yo creo que es la que menos vigencia tiene, porque la evidencia de la corrupción no va a dejar tranquilo a este colectivo, pero finalmente va a poder, va a tener vigencia en la medida en que tienen puestos parlamentarios y puestos claves dentro de ella. O sea, ¿usted no cree que va a pasar de agaches? Yo creo que no pasará de agache, esta pasada de agache que pretenden este conjunto de agentes del cerrojo de Correa no va a ocurrir. Creo, sin embargo, que también ha habido, luego de la visita al presidente Correa por parte de los emisarios del país, ha habido una segunda posición que ha perdido también vigencia, que esta posición yo le había llamado la entente, es decir, esta posibilidad de repartirse áreas de influencia, de convivencia entre los dos, convivencia que permita una forma de terminación del uno de su mandato presidencial y del otro de llegar a su vigencia como candidato el año 2021, también ha disminuido en su importancia, toda vez de que no alcanzaron a pedirles que se metan en la piscina de agua fría y los dos tranquilamente resuelvan, o al menos vivan cómo vivir juntos sin mayor conflicto. Y la tercera, para la tendencia predominante en el país, yo creo que ahora es aquello que observamos el día viernes, la disposición de Carondelet de que 3 de sus ministros pasen a ser soldados de brega en la construcción de la solidez parlamentaria para evitar, primero, el enjuiciamiento de Glass. Es para eso que salen del Palacio, ¿verdad? Para evitar, es una declaratoria de un nivel más de intensidad en el conflicto con el presidente Moreno, entre Correa y Moreno, es para evidentemente crear las condiciones de eventuales profundizaciones en esta guerra de baja intensidad que cada vez crece en su intensidad y fundamentalmente llegar al final de ella, que puede ser la presencia del presidente Correa acá, generando formas de inestabilidad, que es una forma de hacer política. Es cuidarse el mismo, la actitud del señor presidente y la preocupación y la priorización que da el señor expresidente Correa a defender al vicepresidente, por también protegerse él. La vía más directa entre uno y el otro. Hay una vía directa. ¿Cómo la describe? Está en su imaginación Correa. Yo creo que el presidente Correa tiene grados diferentes de asumir la coyuntura, tiene escalas valóricas diferentes, variables, y yo creo que este rato está... Pero le importa mucho la suerte que corra su compañero de fórmula. Bueno, en este caso el compañero de fórmula no es nada más que un ventríloco suyo, entonces cuando el muñeco puede ser afectado, evidentemente la voz que habla a través de ese muñeco tiende a ser afectada, es decir, es su vehículo de presencia, es el vehículo de presencia más importante. Y en las malas artes, el segundo, ¿qué ha sido para el primero? Mientras no tenga formas precisas de decirlo, me inhibiría de decirlo, ¿no es cierto? Pero en las malas artes del mundo internacional se sabe que cuando ha habido vicepresidentes activamente involucrados en procesos de corrupción, los presidentes no están lejos de lo mismo. El caso de Guatemala es un caso muy evidente, pese a que se lo negó vehementemente todo el tiempo que el presidente lo tenía. Era evidente que mal temprano que tarde aparecieron las pruebas. Y en este caso yo creo que es muy importante la presencia del presidente Moreno. El presidente Moreno tiene que aportar las pruebas porque el delito ocurrió al interior. ¿Cómo puede él aprobar las pruebas? Aportar las pruebas. Perdón. El delito ocurrió al interior del Estado. El principal afectado de los delitos de corrupción es el Estado. El presidente Moreno representa al Estado. Las pruebas están en el Estado, en la función ejecutiva. El presidente Moreno nos representa a todos nosotros. Pero él ha sido vecino de las pruebas. Vecino, digo. Él está cumpliendo una función este rato. O la cumple, o los ecuatorianos veremos que no la cumple. Y tiene que cumplirla. ¿Qué significa cumplirla? El pueblo cree que lo va a cumplir, por eso está en 81% de capital político. Ese capital político yo creo
endeble? Es endeble, pero además llegó prontamente a él y puede ser un capital que rápidamente se retire, siempre y cuando no se le vea cumplir funciones. Y la función principal que él debe hacer es, si estos delitos fueron cumplidos al interior de la función ejecutiva, las pruebas de la corrupción están al interior de la función ejecutiva. Él tiene la obligación, al representarnos a nosotros y al representar al Estado ecuatoriano, de presentar esas pruebas, de ayudar a la consecución de esas pruebas. No puede quedar esto en manos de un fiscal que es claramente un agente político del presidente Correa, y tampoco puede quedar esto en manos de un Congreso que ha hecho una cantidad de formas de aplicación de la ley y de interpretación de la ley que generan básicamente formas de impunidad. Entonces el rol del presidente Moreno es decisivo en estos casos. No puede quedar simplemente en manos de decirlo, el tema penal queda en manos de la Fiscalía y el tema judicial es independiente de él. Él tiene que aportar pruebas dentro de la independencia de funciones. Economista César Robalino, exministro de Estado, distinguido ecuatoriano, le damos la más cordial bienvenida de nuevo a su país. Hoy sí viene a quedarse una buena temporadita o ya le gustó la Unión Americana. Sí. No, gracias por la invitación, Gonzalo. En el exterior y especialmente en el mercado, porque Estados Unidos también es un mercado político, ¿no? Ahí las cosas se las evalúa, a veces muy equivocadamente, y otras veces con gran coherencia, pero sobre las bases de lo que ellos son. Entonces, ¿qué nos creen en este momento y qué le creen a Correa y qué le creen a su sucesor? ¿Cómo comentan la situación? Y uno con sensatez tiene que estarles explicando qué está mal administrado mentalmente en Estados Unidos, por ejemplo. Perdone que le pregunte de esa manera. Estados Unidos es un estado plural, multinacional, y entonces se oye de todo un poco, ¿no? ¿Están equivocados los americanos en juzgarnos en este episodio o están atinados? ¿Les llega información certera todos los días? Y hay una buena opinión de Moreno, una mala opinión de Correa, seguramente una mala opinión del vicepresidente. ¿Qué piensan que va a ocurrir? ¿O le alinean con todas las manifestaciones del bolivarianismo? No sé. ¿Cómo estamos siendo medidos en Estados Unidos? Economista, bienvenido de nuevo, buenos días. Gracias, Gonzalo, gracias por la invitación y gracias por estar aquí con los distinguidos y respetables amigos. Vea, en Estados Unidos, que he estado por una serie de razones familiares, encuentra pues que Ecuador es un país corrupto. Y no solamente en Estados Unidos, sino pues a nivel internacional. Es uno de los países más corruptos en América Latina. Tiene buena opinión del gobierno actual, tiene buena opinión de Lenín Moreno, porque sencillamente ven que está haciendo un esfuerzo enorme para apartarse de las políticas del régimen anterior y está dispuesto a dar una gran batalla sobre la corrupción. Pero permítame, aparte de eso, decir lo siguiente. Como ciudadano, yo digo, jamás ha existido tanta corrupción en el Ecuador como en los 10 años del gobierno anterior. Y yo estoy de acuerdo con Juan. ¿Cómo lo prueba usted? ¿Perdón? ¿Cómo prueba aquello usted? Digamos, por todo lo que viene saliendo a la luz, pues. Y esto no sale dentro del Ecuador. La información viene de afuera. Primero se origina en los Panama Papers, ¿verdad? Luego se origina en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Y luego surge de Brasil. ¿Qué esfuerzo ha hecho la Fiscalía General del Estado en el Ecuador para poder detectar, denunciar, seguir juicios, etcétera, etcétera, etcétera? No. Viene la información de afuera. Por otro lado, aparte de eso, déjeme decirle lo siguiente. Yo recuerdo cuando era joven, viviendo en Guayaquil, era régimen de Velasco Ibarra. Vicepresidente era Carlos Julio Rosemena Monroy, que en paz descansen los dos caballeros, ¿sí? Es una concentración popular extraordinaria, masiva. Yo estaba ahí como joven economista, en la Plaza San Francisco. Se había peleado el presidente con el vicepresidente y Carlos Julio hizo esta acusación. Que el gobierno del doctor Velasco estaban todos enloquecidos por el dinero. Eso es lo que pasó. En estos 10 años del gobierno de Correa, el gobierno y su gente estuvo enloquecido por el poder y por el dinero.
¿sí? Y en eso yo creo que tienen muchos analistas mucha razón. Yo no tengo pruebas de nada porque no estoy metido en fiscalización de ningún tipo, pero sencillamente la corrupción es intensa y extensa. Y tienen que ir presos. Tiene que ir presos. Y no con una prisión de 6 meses, de 1 año. Pues no, eso sería una burla al país. Pues. Se han llevado, cualquiera que sea los altos funcionarios, se lleva la plata. Y no es cuestión de 33 millones de dólares, pues perdóneme. ¿Cuánto ha sido la inversión pública del gobierno nacional en los 10 años? Póngase a pensar eso. Y póngase a calcular en forma arbitraria. Hoy comienza a hablar la gente. 1, 2. Mire, yo digo, ¿quién es responsable también de todo esto? Es Correa, pues perdóneme. Yo no puedo decir pues que Correa ha robado 1 centavo, pues perdóneme, yo no puedo decir eso, ¿no? Pero utilizó una serie de mecanismos que invitan al proceso de corrupción. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pero no aunque por eso sean usted legales. le va a comparar con la verdadera transparencia del doctor Velasco Ibarra en términos de que él sí no sabía ni lo que es un billete de a 5 sucres. El doctor Velasco, que en paz descansa, sí, paciera. Claro, claro. ¿Cómo comparar? Pero esos regímenes eran pequeños en corrupción en comparación con lo que pasaba ahora, pues, ¿no? Y a mí me sorprende y a veces me horroriza escuchar a una serie de gentes de Alianza País, aún el señor Correa, decir corrupción. Oiga, pues en otros gobiernos ha habido corrupción. Hasta en el Vaticano hay corrupción. Y uno se queda sorprendido para justificar toda la corrupción que ha habido en los últimos 10 años. ¿Usted cree que eso es creíble? ¿Eso es responsabilidad gubernamental o de un expresidente? Correa es responsable porque, políticamente por lo menos, porque él nombró por varios ministros de Estado que ahora están enjuiciados o que han huido. El señor Carlos Párez Ayanuceli. ¿Acaso Correa lo conocía recientemente? Se siempre tiene una amistad de hace 10 o 12 años, pues. Sí, o a los otros señores. Entonces uno dice, usted los nombró, usted sabía quiénes eran, usted sabía sus principios éticos o no lo sabía. Pero políticamente él nombraba a los ministros. Segundo, él nombraba altos funcionarios de una u otra empresa estatal, que ahora están huidos, enjuiciados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es irresponsable. Segundo, bajo la argumentación de que en 40 años no se ha hecho este puente, no se ha hecho esta carretera. Oiga, qué desgracia. 40 años este país no existía, no habían carreteras, no habían centrales hidroeléctricas. Bajo ese cuento, dice, nosotros no podemos seguir esperando, que la licitación toma demasiado tiempo, así que yo entrego a dedo la obra ABC. Y cuando usted se aparta de los procesos de licitación, invita pues, abre la puerta a la corrupción. Que me digan que el señor Correa no sabía eso cuando trataba. Oiga, ¿qué pasa pues? ¿Nos ven la cara de idiotas, de imbéciles o de qué? No, ese es el segundo, pero pues si es responsable por eso. Por las obras, sí. Bueno, ha habido obras, pues uno no puede decir que no ha habido obras. Pero tenía angustia porque se las termine rápido, que había dinero, que se apuren, que él quería cambiar yo prefiero, la fotografía del Ecuador. Sí, también es cierto. Déjeme contarle algo. En una época en que fui ministro de Estado, Jaime Rodós Aguilera, un buen presidente que en paz descansa, queríamos una obra en la forma más rápida posible. Llamamos al Contralor a tener una reunión. Sí. Y le decíamos que era un distinguido amigo de la SUAY, ¿sí? No sé si todavía sobrevive. Y le decíamos, señor Contralor, este es el procedimiento. Queremos que en el proceso usted nombre a un delegado. A los efectos que en el camino del análisis, él puede decir, ese delegado suyo pueda decir, no, eso no está bien, va. Si hace eso, va a la Contraloría, y la Contraloría se demora muy poco tiempo en dar en su informe. El Contralor dijo, señor presidente, comprendo al ministro de Finanzas, Robalino. Pero no, Cholito dice, primero tú decides y después yo te caigo. Y si no acepta eso, señor presidente, presento mi renuncia. Presidente y el presidente dijo, ministro, no, vamos por el proceso que dice el Contralor. Primero decidimos como gobierno, después el Contralor analiza y da su aprobación. Eso desapareció, pues hasta en una ley desapareció. Claro. ¿Usted cree que tenían doble obligación con el procurador? Entonces, eso
Y ahí no se puede hacer, pero prefiero la licitación. Entonces también hay la argumentación de gente de Alianza País que dice, pues es que en licitación también, pues sencillamente puede haber corrupción. Oiga, usted no puede en el gobierno impedir que a las 4 de la mañana 3 o 4 compañías nacionales e internacionales se reúnan secretamente en Nueva York y se pongan de acuerdo en ciertas cosas. Bueno, es imposible controlar eso, pero la licitación es el mejor mecanismo para asegurar la limpieza de los procesos, ¿sí? Uno. Dos, crea un mecanismo, a su vez, de hacer dinero, así personalmente al señor Correa, en forma legal, que siempre dije yo, es una falta de ética y un atropello a los principios de la moralidad. Demandar al señor A, demandar al señor C. Le sacaron $600,000 al Banco del Pichincha. Y dice, bueno, el juez decidió esto. Luego al señor Villavicencio, ¿cuánto? $60,000-$70,000. Y el señor está todavía, creo, en el Perú. Esa es una forma legal de enriquecerse. Pero no es ético, pues. No es ético. Vea, le cuento también una cosa personal para que usted vea. Discúlpeme por poner el ejemplo. No. Era gerente general de Produbanco, un distinguido amigo que ha estado aquí, Abelardo Pachano, ¿sí? Y ese banco estaba insistiendo que yo acepte una tarjeta de crédito de Produbanco. Yo me negaba porque ya tengo 2 tarjetas y ya no quiero más, pues. Pero hasta tanto fue la insistencia que le dije a mi amigo, está bien. Me dice, no te voy a cobrar nada si no los consumo. Ok, está bien ya. Ahora, la verdad es que no utilicé la tarjeta, no porque no confía en el banco Produbanco, sino pues ya tenía pues 2 tarjetas del Banco Guayaquil, American Express, Visa A y ya también Diners, ¿no? Enseñado. Entonces, un momento dado, cuando sale este asunto, el asunto que algún año no había, mi esposa va a querer comprar algo a crédito, y le dicen, no se puede. Su esposo está en categoría E, F, etcétera, etcétera. Mi mujer salió asustada, me dice, ¿qué has hecho? ¿No has pagado aquí? ¿No has pagado allá? Y yo, no estoy limpio. Y comienza, averiguo qué es la tarjeta de crédito. Entonces me voy donde un alto funcionario de Produbanco y le digo, mira, no puede ser, no, César, es imposible, no, vamos a chequear, no, etcétera. Mal calificado yo, exministro de Estado, presidente de la Asociación de Bancos Privados. ¿Se puede imaginar usted la imagen? Produbanco se da cuenta del error. ¿Y qué había pasado? Que yo no hubiera utilizado la tarjeta, me lo habían renovado automáticamente y me habían cargado $30 o $40. Yo no tengo cuentas en Produbanco, ¿sí? Cuentas corrientes. Le digo, perdóname. Entonces voy donde Abelardo Pachano y le digo, déjame checar. Cierto, me dice. Error mío. Le digo, oye Abelardo, ¿me vas a disculpar? Yo podía y puedo demandarte por $10 millones porque el banco ha lastimado mi honor. Abelardo me dice, pido disculpas en forma expresa. Error del banco. César, y digo, bueno, el señor Correa, por este valor X que dice que debía a un banco que quebró y que la cartera total la compró el Banco del Pichincha, sencillamente pues demandó, pues le pagaron $600,000. Ah, César Robalino, la estructura ética tuya no te da para eso. Y es cierto, pues no se puede hacer eso. Entonces el señor Correa utilizó un mecanismo de esa naturaleza que yo creo es legal. El juez dijo, sentencio $600,000 y en el otro caso $670,000. Legal. En mi juicio personal no es ético. ¿Sí? Es otra forma de enriquecerse, pues. Y yo personalmente, yo no sé, la parte legal, yo haría que sencillamente le devuelvan a esas personas del bolsillo del señor Correa todo eso. ¿Por qué? Pero no es ético, señor, no es ético. ¿Cuál es el punto? El punto es de que el señor Correa es responsable políticamente de todo el proceso de los 10 años, que son nefastos para el Ecuador. En materia ética, uno no va al poder, no lo nombran presidente, vicepresidente ni ministro de Estado para robar los fondos públicos. No, uno tiene que ir preso, no un año, no, perdóneme amigo, que lo metan preso por un año y luego uno se queda contento por 20 y 30 años. Y yo puedo recordar un poco la historia. No voy a dar nombres y apellidos porque no quiero que vaya alguien a pensar mal. Pero en la dictadura militar, fui ministro de Estado. Sí. Salí del servicio, etcétera, vino un sucesor X, Y, Z. Hizo una serie de operaciones en bolsa,
¿sí? Con 2 personas más. Hubo una denuncia y se armó un escándalo espantoso. Ese ministro tuvo que salir corriendo, luego con otra persona y volvió a los 10 años con dinero. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es razonable? No es pues razonable ir al Estado, robar la plata y aguantar 1 año, 2 años de prisión. Y luego, pues, como un gran magnate, está en la piscina, está en Miami, está yo no sé dónde. Oiga, sencillamente gozando de la vida con esos dineros que pertenecen al pueblo ecuatoriano, a los contribuyentes. ¿Usted cree que eso es razonable? No, pues razonable. Entonces, todo aquel que ha robado 1 centavo del Estado, por supuesto que hay que probar. No se puede decir, yo creo que el señor se lleva... No, eso no se puede. El honor es importante y hay que defenderlo. Hay que probar en todo caso que alguien se llevó la plata. Ya está aquí el señor Carlos Pareja Llanuselli. Yo lo que diría es que él debe hablar sin acuerdos de ninguna naturaleza. Y si su posición es esa naturaleza, el fiscal tiene que hacer acuerdos. Tiene que llegar a acuerdos también con Poli, que está fuera del país. Tiene que llegar a acuerdos también con Delgado. Haga acuerdo fiscal con toda esa gente. ¿Para qué? Para que revelen toda la trama, como se llama, de corrupción. Y caigan todos los que tienen que caer. ¿Sí? Ahora, el presidente Moreno, ¿qué debe hacer? El presidente Moreno está bien lo que ha hecho. Ha anunciado esto, apartándose de todo esto. Pero tiene que hacer algo más, pues. Como decía Luis, y eso es razonable. ¿Dónde está la corrupción? En el gobierno, pues, en los ministerios. ¿Tienen o no tienen información adentro? Por supuesto que tienen adentro. Claro. Entonces el presidente debe organizar un pequeño grupo, 2, 3, o debe darle pues la autorización plena total a la Comisión Anticorrupción presidida por Rodríguez, que están haciendo un extraordinario trabajo y yo los felicito a todos ellos. Venga, señor, le doy esta función. Y meterse a los ministerios a buscar las pruebas de todo tipo. Ahí están las pruebas. Vea, una cosa que me ha sorprendido estando ausente de la información que el ministro de Petróleo dice. El estudio para la repotenciación de la refinería no la encontramos. Oiga, yo digo, qué monstruosidad. Se gastan 2.200 millones de dólares y el estudio para todo eso, bueno, resulta que el nuevo ministro no lo encuentra. No lo encuentra. ¿Ah? Y él han escondido. Oiga, qué monstruosidad esto. No es aceptable eso, no es aceptable. El presidente vaya a ver la cantidad que... de auditorías que han pagado, que han contratado, pero de altísimo costo. No hay. Perdone, muchas gracias, economista. Perdón, de ese campo no, yo estoy muy familiarizado, pero le cuento como ciudadano cómo me siento sobre este proceso. Muy bien, lo hizo perfectamente, sino que consumió todo el tiempo del programa. Perdóneme, por todos los meses que estaba afuera. No, estaba muy bien, Se desquitó de su silente actitud, digamos, en Estados Unidos. Ahora está en un país más suyo. Bueno, Juan Cubi, el problema que enfrenta el correísmo siguen siendo las bombas informativas y la fuerza de las evidencias, sostienes tú. ¿Bajo qué puntos de vista y qué razonamientos no te atreves? Más bien descubres, que nos invitas a consolidar lo que estábamos pensando entre todos. Repito, pongan atención. El problema que está afrontando el correísmo siguen siendo las bombas informativas y la fuerza de las evidencias. ¿Dónde encontramos las bombas informativas? ¿Y dónde está la fuerza de las evidencias, mi querido Juan? A ver, Gonzalo, yo sostengo que luego de 10 años de un control férreo sobre la circulación de información en este país, este momento, la desesperación de estos sectores que están abogando por la impunidad, radica en que no tienen la posibilidad de bloquear esa información, que fluye desde el exterior fundamentalmente, pero que ya empieza a fluir internamente, porque en estos casos que se está persiguiendo ya hay gente que está hablando, ya hay procesados que están declarando, ya están llamándole a audiencias donde obviamente tienen que responder las preguntas de la fiscal Diana Salazar, el nombre, ¿no? De manera que frente a ese cúmulo de información que se filtra o que proviene del exterior, ya no hay capacidad no solamente de controlar y planificar los escenarios,
¿dónde va a salir, o como se dice vulgarmente, dónde va a saltar la liebre? ¿De dónde va a salir la sorpresa, el sobresalto de esta información? Fíjate, Gonzalo, que ni bien estamos nosotros analizando una situación, aparece una nueva información, aparece un nuevo detalle, aparece esto de esta periodista venezolana que habla de estos correos electrónicos a propósito del control de la justicia, de cómo... Y lo único que están haciendo esta información es confirmando lo que todos sospechábamos o lo que todos comentábamos a sotovoce, sin en voz baja. Ciudadanamente. Claro, porque eran cosas que se sabía, que se rumoraba, que se sospechaba. Aquí que no me vengan a decir que no sabíamos todos cómo operaba la justicia en este país por la influencia directa del Ejecutivo a través de su operador principal, que era el doctor Alexis Mera. Pero si eso se lo decían en Cuenca, yo recuerdo que hubo una carta de algunos jueces que se quejaban del grado de presión que ejercían desde el Ejecutivo para las sentencias. De manera que lo único que está sucediendo ahora es que se van, de alguna manera, ratificando estos rumores. Uno. Y dos, la fuerza de las evidencias. Gonzalo, ya hay cosas que son incontenibles en el plano judicial. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los audios que involucran al vicepresidente Glass. ¿Cómo es posible que el vicepresidente tenga la desfachatez de negar su relación con su tío? Eso a este país nadie va a aceptar ni va a creer que ha habido un supuesto distanciamiento. Pues es obvio que ahí hay un grado de relación de carácter político que fue el que permitió que Odebrecht asegurara los contratos a través de estas coimas. O la otra que ya me parece que ya es el colmo de la ridiculez, de plantear que él renuncia siempre y cuando renuncie el presidente Moreno. ¿Cómo así? Pues que son cara de la misma moneda que ambos, o sea, porque si el uno comete un ilícito, resulta que el otro también es corresponsable. Hágame el favor, pues eso ya es el colmo de la sinvergüencería. ¿Tú te refieres a estos audios? Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para... Los contratistas no. Ustedes otra vez se han dado, pero cuando lo estaban pagando. Ahorita, ¿de dónde van a dar? ¿Para qué campaña van a dar? Y más aún ustedes que están contando problema internacional. No, Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos, ¿no? O sea, quería todos los contratos, quería... Radio audiencia, hay transcripciones, hemos leído las transcripciones de estos audios, que algunos obviamente por la forma en que fueron obtenidos no son muy claros. Y lo único que hacen es que evidencian un sistema, como decía yo al inicio, un sistema de corrupción que operaba de manera permanente para asegurar contratos para la empresa Odebrecht. Y todavía no sabemos, Gonzalo y queridos amigos, todavía no sabemos otra de las esferas de la corrupción, que ya lo insinúan en uno de los audios, cuando uno de estos funcionarios de Odebrecht dice, los chinos ya están también pagando. Y nos han ganado. O sea, eso quiere decir que también todos los contratos competían, pero ¿competían en qué? En el esquema chinos de corrupción. Y brasileños competían. Por lo tanto, Gonzalo, hay que también poner el dedo en la llaga. Todos los contratos que se haya hecho con los chinos ya entran dentro del campo de la sospecha, pues. Obviamente hay que investigar. Se acercaron, viajaron para hacer las relaciones con los chinos, ya deberían ser sujeto de una mínima investigación, porque están admitiendo que Odebrecht el que más viajó a China es el señor vicepresidente. Entre otros. Viajes vos refieres. Entre otros. Y ahora dicen que hay pues toda esta conexión con Shanghái, que es lo que está apareciendo ahora, ¿no? Que son estos viajes reiterados a Shanghái, donde obviamente todo se conoce cómo operan ahí estas finanzas ilegales o clandestinas. Paraísos chinos. No fiscales, pero en chino, no sé cómo se dirá. En chino, no habría que empezar ya a buscar en el diccionario. Chinchulines, creo que dice. Eso, chin control. Entonces, a mí me parece, Gonzalo, que no puede el país admitir que esta retórica, lo que dice, yo coincido con Luis, esta posverdad, yo le pondría una palabra más nuestra, más criolla, la demagogia, ¿no? Esta forma de inventar una realidad paralela frente a los hechos que demuestran lo contrario.
Y entonces resulta que ahora aparecen grupos de Alianza País que desde un discurso ideológico supuestamente apegado a los principios, que la consecuencia con el proceso, lo que quieren es tapar y perpetuar ese esquema de enriquecimiento lícito e ilícito, porque en estos 10 años hay que admitir, hay gente que se ha enriquecido ilícitamente y hay otros que se han enriquecido por haberse mantenido colgados de la teta con sueldos, empleando a sus esposas, esposos, hijos, agnados, cognados. Han hecho han acumulado una buena fortuna, ¿no? Estamos viendo obviamente las consecuencias. Y entonces no hay que aceptar que se disimule este esquema de corrupción con un discurso, una retórica supuestamente de izquierda y de cambio. Eso no lo puede aceptar este país. Hay que irse a las fuentes de la corrupción y la justicia tiene que actuar, investigar, esclarecer y sancionar a los culpables. No queda otro remedio para sanear este país, Gonzalo. En eso se encuentra Lenín Moreno, te pregunto a ti. Mira, yo creo que Lenín Moreno es producto de un empate político en el Ecuador. Este proceso. Pero él tiene la sartén por el mango. Justamente quiero explicar un poquito esto, el conocimiento de estos ilícitos, digo yo. Pero sigue adelante. Mira, yo creo que el presidente Moreno es producto este rato de una necesidad de cambiar el cuadro de cómo se compone la legitimidad política posterior a su elección. Como es producto de un empate, desempatar y lograr tener una mayor aceptación en la población le llevó y le tiene que llevar inicialmente a una distensión. De esa distensión logró captar una parte importante del electorado que surgió en la candidatura contraria de Lasso, y para poder sostenerlo debía profundizar en esta distensión. Ciertamente lo que ha ocurrido es de que la emergencia de todos estos temas de corrupción le ha obligado cada vez más a asumir una posición. Y esta posición ciertamente les llevó a un enfrentamiento interior a país, que obviamente está incentivando una probable implosión en país y está seguramente incentivando a nuevas bases sociales de respaldo a su control de este proceso. Yo te diría, tiene el control de ciertas iniciativas. Le faltan muchas otras. Tal vez las iniciativas que le faltan al presidente Moreno, yo creo que están ligadas primero, para poder terminar este proceso que se abrió el día viernes, tiene que terminar de limpiar ese conjunto de pesados rezagos del correísmo a su interior, ese conjunto de cerrojos que Correa le dejó al interior de su gabinete, al interior de su asesoría, al interior de sus embajadores, etcétera. Tiene que limpiar aquello, ¿no es cierto? Tiene que limpiar, evidentemente, una cantidad de formas casi mafiosas que se han incrustado en el Estado y que están operando bajo no su conducción, pero bajo su mandato como presidente de la República. Tiene que terminar de limpiar aquello, es muy importante. Tiene que tomar a su cargo el descubrir cuáles son los procesos que se incubaron al interior de la administración pública. Todo proceso de corrupción parte de descubrir al interior de la administración pública ocurrió, porque es allí donde se afectó. Contra el Estado ecuatoriano se hicieron la corrupción, los sobreprecios iban contra el Estado ecuatoriano, y él representa a todo el Estado ecuatoriano y a todos los ecuatorianos en este momento, no solamente al país, no a la fracción corrupta, a todos los ecuatorianos, y esa es su obligación. Y yo creo que allí el presidente tiene, luego de eso, muchas otras obligaciones que se vienen por delante. Tiene que crear, evidentemente, una propuesta económica y fundamentalmente una propuesta para poder quitar esta asociación perversa entre autoritarismo e instituciones, entre corrupción e instituciones. Esto implica una reforma institucional profunda, en la que hay que trabajar sobre ciento y tantas leyes, en que hay que trabajar sobre toda la parte orgánica de la Constitución, en la que se debe además ir construyendo nuevas formas valóricas y de procedimientos dentro de la administración pública. Si tú me preguntas si él tiene el control del proceso, yo creo que lo más importante que tiene el presidente Moreno este rato es un respeto de la población por haber montado una forma de distensión política. Que esto es insuficiente, que va a ser cada vez más insuficiente, que implica que tengan que abrir nuevos derroteros y nuevas funciones y nuevas rutas. ¿Y tú crees que el señor presidente Moreno va a estar en condiciones en cualquier momento, Luis, de convocar a una consulta? Tiene que convocarla, no es solamente de condiciones, sino que tiene que convocarla, y para eso... Pero yo lo que te pregunto es por la actitud que nos denota, no nos demuestra, todavía no ha llegado... nos denota, nos preanuncia
estará con el coraje, si es que se puede llamar coraje, estará con la obligación histórica prendida en su corazón, en su alma y en su decisión de llamar a una consulta para acabar con todo esto en las formas y en el estilo que planteaba César Robalino hace contados instantes? Mira, yo creo que el presidente Moreno confluye en varias cosas. La primera es, el presidente Moreno no era el candidato ideal de Correa. Eso es evidente, que el candidato ideal de Correa era Glass, pero Glass no ganaba las elecciones, era evidente ya el filtraje de debilidades, ¿no es verdad?, por todo lado. El presidente Moreno no era el candidato ideal y el presidente Moreno, recurrieron al presidente Moreno justamente porque era el que podía acarrear votos. Y esto es lo que le ha permitido a él tener cierta capacidad de libertad. Ahora, esta libertad, yo creo que si uno pone en balance entre la voluntad política... Pero Glass creía que él va a ser el candidato. Él creía que él iba a ser el candidato o que en todo caso era el vehículo para que estuviera tras del trono. Estaba estéticamente también preparando para ese desafío, desde la dentadura para arriba. Bueno, yo creo que hay mucha gente que cree que puede ser cualquier cosa, pero la realidad política siempre te condiciona otras cosas, ¿no es cierto? Y en este caso le va a condicionar al presidente Moreno a que la convocatoria a una consulta popular para decidir un paquete de nuevo diseño institucional de la parte orgánica de la gestión pública es una necesidad y no simplemente un hecho de voluntad el que puede decidir o no decidir. Te refiero a la necesidad por varias razones. El presidente Moreno no tiene una base orgánica sobre la cual fundamentarse. El presidente Moreno lo que tiene es una aceptación de la población alta en este momento, condicionada a la profundización del proceso que él mismo abrió. El presidente Moreno ha logrado un éxito que es lograr que las Fuerzas Armadas estén cumpliendo sus funciones acorde con la democracia, y este es su principal asiento político. En medio de eso, no existe otra forma con que pueda pensar en su mediano plazo político que el querer conformar un cuadro de legitimidad. Okay. Y esto se llama consulta popular. ¿Por qué ha defendido, según Ramiro Aguilar, por qué ha defendido Correa a Jorge Glass? Se pregunta Ramiro Aguilar y él se responde. Cuando existe un protector, hay una buena razón para que exista un protegido. Y hace pensar también que si el vicepresidente Glass termina siendo procesado, de que ese procesamiento implique de alguna manera al expresidente Correa. Por eso la desesperación, la necesidad de ser él mismo, me refiero a Correa, quien defienda al vicepresidente Glass. Porque en la política, Gonzalo, como en la magia, la mano es más rápida que la vista. Entonces, muchas veces los ciudadanos vemos lo que los políticos activos y los magos quieren que veamos. Juan Curi, ¿qué te parece estas razones que da para que el presidente defienda a Glass? Bueno, ¿están todavía incompletas? Creo que sobran los análisis, ¿no? Lo que acaba de decir Ramiro es claro y creo que es lo que pensamos todos, ¿no? Hay un esquema de protección que obviamente se manifiesta porque el expresidente Correa era la cabeza de todo este entramado político que propició estas prácticas ilícitas, ¿no? Las propició, porque no viene al caso aquí, nos extenderíamos mucho, pero hay un esquema autoritario, nepotista, arbitrario, que es lo que configura un régimen populista que siempre propicia eso, no aquí en el Ecuador, en todo el mundo. Eso es vieja historia. A mí me sorprende a veces que la gente diga por qué ocurrió lo que ocurrió, pero si era previsible, pues no, si monta un esquema caudillista con un entramado institucional que fue cambiando en función de las necesidades de control político, tenía que derivar inevitablemente en un sistema basado en la corrupción. De manera que las cosas yo creo que están claras desde ese punto de vista. Donde hay un problema es en la resolución de este entramado. Es ahí, ¿por qué? Porque no ahí sabemos. Tiene problema el presidente el Moreno. Ecuador. De acuerdo a las exigencias que tiene este país de transparencia. Eso es lo que está en juego en este momento. Yo no creo ¿Eso solo sabe el doctor Yal? No, yo no creo que el control de la justicia sea tan férreo como ocurrió en los últimos 10 años. Ya hay fisuras, ya hay jueces que empiezan a desmarcarse. Tarde o temprano,
el país, la historia puede pasarle la cuenta a los jueces y fiscales que tomen estas decisiones, que muchas de ellas pueden ser incluso sujetas a una acción penal, porque puede haber prevaricato de por medio, si no actúan con evidencias, con pruebas, si no actúan como corresponde a la ley. Lo que está faltando, Juan, solo para concluir, el problema para la sociedad ecuatoriana, y debe pensar en las próximas elecciones, es que vendrán a desquitarse. Y eso de tener ese temor hará que esto se dijera fácil, históricamente. Lo que pasa, yo coincido con Luis, no estamos en la época del doctor Velasco Ibarra, no, es que la frase es de Carlos Julio Arosemena, eso, no, que le decía a la administración del quinto velasquismo, enloquecidos por el dinero. Sí, el tema del siguiente, ya no hay esta idea de que puede venir el Correa Mesías. Le quedaba como anillo al dedo. Claro, pero ya no puede volver el Mesías, ya eso no es real. Entonces mucha gente tiene que estar pensando en el futuro, no solo electoral. Por eso. Lo que necesita esta sociedad es una acción más directa. Por eso es que hay una cosa que es clave en este momento coyuntural. El 20 de septiembre, los trabajadores indígenas han convocado una movilización nacional contra la corrupción. Y a mí me parece que ese es el momento en que toda la ciudadanía tiene que salir unánimemente a rechazar la corrupción y respaldar de paso una consulta popular que sea llamada por cuestiones operativas por el presidente para que se resuelvan estos elementos que impiden que funcione republicanamente este país. No puede haber este Consejo de Participación Ciudadana operando como un llavero del Ejecutivo. No a la reelección indefinida. No puede haber un sistema de designación de autoridades que responde más a los caprichos y voluntades de un presidente que a las necesidades de un país. Ya aparece esta filtración de la forma como se ha estado manejando la administración de justicia. Eso es intolerable. De manera que si hay una sociedad que se exprese espaldarazo para que las autoridades o sientan respaldo o se vean obligadas y presionadas a hacer estos cambios fundamentales, la consulta popular, por ejemplo. Eso es crucial. Lo último, economista Robalino. Este momento el señor vicepresidente Glass ya no transmite ni siquiera una mera presunción de que es un inocente atacado con furia por la oposición. Ya no transmite, digamos, elementos de inocencia, señales de inocencia, por lo menos el señor vicepresidente Glass. Bueno, mire. No, le pregunto en forma directa. Sí. Yo no soy abogado, ¿no? Sí, pero no, esto es de lo que usted ve. Bueno, y lo que yo percibo al regresar al Ecuador es que el vicepresidente ya no tiene credibilidad de ningún tipo. No tiene. Ya la cuestión del juicio hay que ver si la Fiscalía extiende a otros delitos, porque el juicio que se está, o el delito que está iniciándose en la Fiscalía es, como le llaman, asociación ilícita. Y los expertos... Es el pecado venial. Y los abogados especialistas dicen sencillamente que debe extenderse a otro tipo de delitos. Entonces, ahí está el asunto, habrá que ver eso, pero permítame decirle lo siguiente antes de terminar. En estos 100 días prácticamente de gobierno, en la parte económica y financiera, yo no veo nada concreto. Y eso no es bueno, porque en manos del presidente, vía decretos presidenciales, está hacer ciertas cosas sin la aprobación de la Asamblea. Serían decretos presidenciales, ¿sí? Y no lo ha hecho. Por ejemplo, para darle un caso simple, hay varios. Él tiene la facultad de exonerar impuestos a la salida de divisas a ciertos insumos que se importan por el sector exportador. Y el sector exportador viene reclamando eso hasta en la época de Correa. Y en la exportación privada de bienes, lo que sea, oiga, en dolarización es mucho más importante que cuando uno tiene moneda propia. No puede, como siempre he dicho yo, exportar impuestos y exportar mano de obra cara, ¿sí? Entonces ahí el presidente todavía no da uso a sus facultades, que sí es posible. Sí, es posible, ¿sí? Entonces digo, las reformas económicas... Pero está abogando usted por los exportadores. Oiga, la exportación
Es básico en dolarización. Este momento si es usted el alma del debilita, cuadro, ¿no? oiga, si usted debilita el sector exportador, mi amigo, no hay divisa suficiente. Si no estimula la inversión extranjera, Claro. ¿dónde nace toda la liquidez necesaria Claro. para financiar el proceso de desarrollo? ¿Sí? Entonces, por eso es básico. No es que yo no asesoro a los exportadores en ningún tipo. Yo como economista le digo ciertas decisiones. Hay hacer ¿cómo se va a recuperar? Ahí usted tiene ¿qué cosa? El problema fiscal. Sigue el problema fiscal. La estructura de salarios, hay problemas. Entonces, uno necesita entrar a las reformas económicas dentro de un plan económico en la que se supone que lo van a presentar el mes que viene, septiembre, algo así. Esperemos. Para los 100 días, todos los gobiernos en todas partes del mundo dicen, esto he hecho. No solamente es palabras adecuadas, estoy contra la corrupción, ministro de Estado, denuncie cualquier cosa que encuentre en sus archivos del pasado. Eso es positivo. Apertura, conversemos, dialoguemos, extraordinario, sí. Pero el diálogo tiene que tener un momento con acciones específicas. Una culminación. ¿Para qué? Para corregir los desequilibrios, así de simple. Ahí está de un quedado. Crecimiento económico. Ahí está quedado Moreno. ¿El Sí, señor presidente? sí. Ajá. Y tiene ministros y tiene asesores que son del gobierno anterior, pues de Correa. Hay que decirles, váyanse a su casa, mi amigo. Y para eso se necesita una crisis de gabinete. Yo le sugiero al presidente, provoque una crisis de gabinete. Apártese de toda la gente. Alianza País, porque tiene que llegar a acuerdos de Alianza País para que le prueben los proyectos que se vienen de ley, pues, ¿no? Es que ahí le van a hacer la vida imposible. Bueno, el poder tiene varios resortes. Ya. Ortodoxos, ¿ah? No digo métodos no No, ortodoxos. no. Cuidado, vayan a pensar que estoy sugiriendo prácticas del pasado, ¿no? El poder tiene varios resortes. Use esos resortes. ¿Para qué? Perdónenme por la expresión. Vire a una parte de Alianza País a su favor, de frente. Y que no haya una serie de gente dudosa que todavía dice, estoy con Correa, estoy con Lenin, estoy... No. Ese problema político tiene que resolverlo, por supuesto, porque el proyecto de ley ABC que va a ir al Congreso, sencillamente necesita pues los votos de Alianza País, porque no hay suficiente con el Partido Social Cristiano, etcétera, etcétera. Y aún yo diría, esos partidos a lo mejor no aprueban ciertas cosas, necesita Alianza País y necesita los votos. Por lo tanto, presidente, alguien el fin de semana me dijo que ya tiene los votos suficientes de gente de Alianza País a su favor el presidente de la República. Ojalá. Alguien me dijo eso, ¿sí? ¿Cierto o no cierto? No lo sé. Ahora, eso toma tiempo, por supuesto. ¿El resorte será repartidor? La consulta popular ¿Perdón? puede ser un buen ¿El resorte. resorte será repartidor? Medida No ortodoxa. No hablemos de repartición, porque eso implica que yo tampoco en el pasado Oye, lo aceptaba. decía- Juan, yo hubiese claro, preferido porque- una asamblea constituyente, sino que me dicen que eso toma más tiempo. Bueno, ahí estamos en esa discusión, pero hay resorte, obvio, porque al llamar a una consulta popular, planteando entre otras cosas la no reelección, supongamos que sale aprobada la no reelección, ese momento ya le desbarata todo este grupo que está de alguna manera conspirando contra el propio presidente Moreno en favor de Correa, por ejemplo, porque eso de rato ya tienen que ir a otra cosa mariposa, como se dice comúnmente, pues, ¿no? El día viernes quedó abierta la puerta para que se alineen ya las fuerzas al interior del gobierno. El momento en el cual sale el jefe de la presencia directa del correísmo al interior del gobierno, que es Ricardo Patiño, ¿no es verdad? En ese momento queda claro de que un conjunto de funcionarios tienen que optar. Tienen que optar y eso no es un problema ya solamente de pedirles que opten, deben optar. Yo no sé, por ejemplo, si es posible que se queden embajadores que abiertamente han estado junto con el presidente para que representen al país, para que nos representen a los ecuatorianos. Ellos deberían tomar claro si se quedan en esa función y si se solidarizan con la posición adoptada por Ricardo Patiño, incluida por Correa. Una cantidad de ministros tienen que hacerlo una cantidad de ¿Qué funcionarios. les diría Correa a la una nomás porque dice Patiño que no ha ido?
porque siempre le dio cosas aceptar un pasaje no de nuestros impuestos, ¿no? Ayer le oí que dijo, yo no me he ido a... Eso dijo Patiño, que no se ha ido a Bélgica, no sé. A Francia parece que... Escribió un tour en Francia para poder... Mélenchon le invitó a Correa a algo a Francia. Entonces se encontraron en Francia, no en Bélgica. Es evitaron 2 horas de tren, digamos, ¿no? Ya, bastante ahorro. La cantidad es... Muchísimas gracias, señor Patiño. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM. Sí.